Bienvenidos a este tutorial donde les voy a enseñar cómo funciona el tema de los combos. Como ustedes saben, uno cuando tiene un negocio, vamos a hacerlo por ejemplo de ropa, uno vende las camisas por un lado, los jeans por un lado, en tema de la tienda online. ¿Y qué tal que llegue la temporada de diciembre y yo quiera vender esos dos productos juntos? Uno normalmente en una tienda virtual o en Instagram o donde sea, uno tiene que tomarle la foto a los dos productos, o sea, publicarlo como si fuera un producto nuevo, pero si ya los tenemos subidos en nuestra tienda, no debería ser así. Debería haber una forma de yo decirle a la tienda, agrúpeme de alguna manera estos dos productos, o tres, o cinco, o los que sea, ustedes pueden agrupar los que quieran, para hacer una combo entre esos, y que cuando ese combo yo lo venda desde el sistema POS o desde mi tienda virtual, descuente inventario en todos. Entonces todo queda conectado y si yo quiero ya cuando elimine ese combo, elimino el combo y cada producto ya tendría su registro de venta. ¿Cómo se logra eso? Vean que aquí hay una opción en Tiendipay al lado de agregar que se llama combo, que es el rompecabezas, sale en la parte de abajo. Yo le doy ahí y acá yo puedo seleccionar los productos. Vean, por ejemplo, yo voy a vender esta y esta tarjeta juntas en un combo. O bueno, pero vean que puedo vender todas si quiero juntas, las 6 juntas. Entonces yo puedo decir ese combo, primero uno cuando hace un combo, pueden ser dos cosas, digamos si uno va a hacer una promoción de lleve dos camisas y un pantalón. Entonces uno puede hacer eso, entonces el combo, vean que el combo está compuesto de dos láminas de estas y una lámina de cada una. Vamos a hacer ahora sí el ejemplo real. Vean, vamos a hacer un combo entre el iPhone y esta lámina de Lamine Yamal porque es la que tiene un precio y las demás no tienen. Vean que yo podría poner que el combo se componga de la lámina y 3 celulares. Posible. Y vean que acá el sistema me trae el precio. Y vean que como el iPhone, para los que han visto el curso completo, vean que tiene una variante. Entonces depende del color. Yo puedo hacer que ese combo se venda con un producto en específico. Vamos a hacerlo con uno, porque normalmente se hace con uno. Pero si pueden hacer con más, lo pueden hacer con más. Normalmente cuando creamos un combo y ese producto tiene variantes, en el caso del celular, ustedes saben que un iPhone 17 viene en diferentes colores, para que lo vean acá, naranja, blanco, azul. Uno puede hacer y decir, este combo, la verdad, uno puede elegir cualquier celular, cualquier iPhone, de cualquier color, de cualquier almacenamiento, con la lámina. Pero si dicen, Daniel, es que yo quiero hacer el combo solamente con el iPhone naranja. Entonces vean que uno selecciona acá el naranja. Y de hecho vean que el precio aumenta, ¿se acuerdan por qué? Porque la variante pusimos que el precio del naranja sube, vean que en el blanco no pasa nada, no sube este precio. Pero cuando pongo el naranja sí, porque el naranjo vale 5 millones. ¿Se acuerdan que lo habíamos configurado de esa manera? Entonces vamos a hacer que esta promoción solo sea para la variante naranja, que ahí lo selecciono y bajo. Vean que aquí trae el nombre en automático, que si yo quisiera cambiarlo lo puedo hacer, ustedes lo pueden cambiar y aquí trae la descripción y el precio del combo. Esto es lo que sumaría el combo comprando las dos cosas por aparte. Si estamos haciendo un combo, la idea es poner un precio diferente o más bajo. Pero si quieren dejar el mismo pueden hacerlo, pero yo voy a ponerlo uno más bajo, digamos 4,500. Etiqueta combo y vean que trae las fotos que componen a esos dos productos. Vean que si yo pongo el iPhone blanco, me pone la imagen del blanco. Si la quito, ya no la trae. Eso es chévere. Entonces vean que acá ya empieza a generar las cosas. En categorías, esta lámina está en la categoría de nuevas, iPhone no está en ninguna categoría, entonces me selecciona esta, pero yo podría quitarla de acá y ponerla en alguna otra categoría, que vamos a dejarlo en antiguas. Bueno, antiguas y rookies. Y acá que infogramos el tema de la visibilidad, que ya lo hemos explicado en otros videos. Crear combo. Y acá nos creó nuestro combo. Vean, acá está el nombre, descripción, la etiqueta, precio que habíamos configurado. Vean que acá sale la imagen. Acá hay algo muy chévere. Y veámoslo desde acá. ¿Se acuerdan que lo subimos en esta categoría? Vean cómo se muestra aquí la publicación. Nos muestra las dos fotos juntas. Entonces se muestra como en tipo collage para que la persona lo pueda ver más fácil. Ahí entramos ya al editor. Vamos a la vista del cliente para que lo veamos. Vamos aquí y vean que acá lo puedo mirar. Entonces aquí incluye la descripción y vean que acá la lámina de Lamine Yamal, eso no tiene variantes, ¿sí? Para los que hemos visto el tutorial sabemos que eso no tiene variantes porque lo subimos como producto simple. El iPhone, como tiene diferentes colores, sí. Vean que me salen las posibilidades del naranja en diferentes formatos. Entonces acá uno puede seleccionarlo o cambiar el y ya dice que hay disponible uno y acá uno puede agregarlo al carrito. Bueno, nuestro cliente agregaría el carrito
y podría pues ya comprarlo directamente, ¿sí? Vean que por ejemplo si solamente lo deja agregar uno. ¿Por qué solamente me dejó agregar uno? Miremos acá, porque acá solamente dice que este tiene una unidad, ¿sí ven? Si yo quisiera llevar de este, yo sí podría hacer aquí y hasta llevar otro. Podría, entonces llevo 2 de ese y uno del que habíamos seleccionado. Si ven aquí, uno de este y 2 de este. Aquí, igualmente acá yo puedo modificar las cantidades, ¿sí ven? Entonces la idea es que aquí ya la persona, este es otro tutorial de, aquí es como ya lo llena el cliente, pero es para que ustedes vean la lógica de cómo se maneja. ¿Y cómo es la lógica del combo? Apenas nosotros vendamos esos productos, automáticamente el stock de nuestro iPhone que está acá y de esta lámina que está acá disminuirían. O sea, aquí ya no iría 10 unidades donde está Lamine Yamal y acá no iría 18 sino 17. Acá no iría 10 sino 9. Y acá no iría 7 combos sino 6 combos. Y cuando queramos dejar de vender ese combo, pues simplemente venimos acá y le damos a la canequita de acá arriba. Ay, recargué la página sin querer. Vamos a la canequita de acá arriba, vean. Y le damos eliminar producto. En este caso no lo voy a eliminar, pero para que sepan dónde es.